Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias con todos. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Hemos venido viendo sobre planificación. Hemos visto el PCA, hemos visto el PCI, hemos abordado los niveles de concreción, quiénes son los que elaboran estas planificaciones a nivel institucional. Y hemos venido trabajando durante la semana pasada y esta semana, pero el día de hoy les había ofrecido que yo iba a ir al ministerio y sí, fui el día de hoy, pero realmente hay un total hermetismo con respecto a esto. Y también, además de un total hermetismo, también existe mucho del no conocimiento, porque yo fui por varias áreas a preguntar sobre los procesos del Colmena, de las planificaciones y todo, y la mayoría me supo decir pues que era un proceso que se va a ir aprendiendo en el camino. Bueno, yo había recibido ya un curso sobre lo del Colmena y realmente es un poco complejo manejarlo. Hoy una persona ahí me estaba explicando también todos los procesos y me decía que el plan Colmena él pensaba, o es lo que a él le habían dicho, que en el plan Colmena aquellos PCI, PCA que ya han sido aprobados y que tienen una duración de más de 3 o 4 años, es decir, hasta el 2025, 2026, 2027, pues no se deberían subir al Colmena. Pero no es al 100% real, pero lo que sí me decía él es que esos que nosotros los hemos elaborado y que los tenemos aprobados ya para 2 o 3 o 4 años más, pues se los debía subir tal cual. Entonces que de ahí partiría todo el proceso del Colmen. Bueno, la próxima semana veremos todo lo del proceso del Colmena, la planificación nueva, el nuevo rayado. Entonces, ahí vamos a ir comprendiendo un poquito cómo ir elaborándolo, cómo ir haciendo. Decían, ¿no? Ahí en el ministerio me decían hoy que realmente mucho de lo que se está hablando, pues realmente es un proceso de transformación y cambio, y que este cambio pues va a costar un poquito hasta adaptarnos a él. Esperemos que cuando se cambie de gobierno, pues no haya esos cambios bruscos, ¿no? Y que todo el trabajo que nosotros lo estamos elaborando ahora, pues no sea en vano. Siempre digo que el tiempo es valiosísimo e importantísimo, ¿no? Y que si nosotros pues desaprovechamos el tiempo o lo desperdiciamos en situaciones que las vamos a tener que volver a hacer, sí se nos conflictúa un poquito. Pero no importa, profes, nosotros estamos hechos para todo, así que vamos a ir avanzando, ¿ok? Bueno. Vamos a empezar la clase del día de hoy con nuestra unidad número 3, planificación, innovación, gestión al cambio curricular, planificación microcurricular en la educación general básica. Entonces, les he puesto esta frasecita donde dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire, un pedagogo, maestro, psicólogo impresionante, educador, que pues nos ha dejado, ¿no? O nos deja un legado maravilloso dentro del proceso de la educación. Muy bien, ¿qué tópicos los veremos el día de hoy o qué trataremos el día de hoy? Planificación microcurricular en educación general básica, contextualización, unidades de planificación y planificación microcurricular por destrezas con criterios de desempeño para la educación general básica, el PUS o plan de unidad didáctica y planificaciones microcurriculares de menor jerarquía. Muy bien. El objetivo de aprendizaje de esta unidad es construir las planificaciones microcurriculares sobre la base de los lineamientos del currículo nacional
e institucional en función al contexto en que se desarrollan los estudiantes. Muy bien, esto le voy a pasar porque esto es para los profes que van a tomar la materia. Ok, aquí les he puesto unas pequeñas preguntas que las vamos a ir contestando igual en un Padlet. Créanme que me leí todo el Padlet anterior y estuvo fantástico. Yo incluso pasé capturas de pantalla del hermoso trabajo que hicieron casi 200 profesores ahora que lo estuve revisando. Así que realmente muchísimas gracias. Es importante para nosotros tener esa partecita de ustedes tan importante que nos llena a nosotros también de mucho aprendizaje. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado en el Padlet del día lunes. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar algunas preguntas para reflexionar. Recuerde que reflexionar implica ver o explicar a través de mi propio criterio personal, de mi coherencia, lo que implica cada una de las palabras o de las preguntas expuestas. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? ¿Por qué es importante planificar el trabajo diario? ¿Qué sucede cuando no se planifican las clases? ¿Qué es la planificación áulica? ¿A qué nivel de concreción curricular corresponde la planificación de aula? La planificación microcurricular, ¿a qué lineamientos debe estar articulado? Voy a pasarles el link del Padlet que vamos a hacer el día de hoy, donde quiero que usted me responda estas preguntas de aquí. Todas estas usted va a ir llenando, ¿no? Es importante planificar el trabajo diario porque nos ayuda a organizar los contenidos y el aprendizaje para nuestros estudiantes. Cuando no planificamos las clases, solemos improvisar y en la improvisación está el error. ¿Qué es la planificación áulica? Pues la planificación áulica, valga la redundancia, es planificar los contenidos para el día a día de acuerdo a la materia o a la clase o a la materia que nosotros debemos impartir. ¿A qué nivel de concreción curricular corresponde la planificación de aula? Esto no le voy a decir porque quisiera que usted con su propio conocimiento me diga a qué nivel de concreción pertenece esto de la planificación de aula. Y además usted va a responder la planificación microcurricular, a qué lineamientos debe estar articulado. Así que les voy a pasar en este momentito el Padlet, quiero decir el link, ¿no? Para que todos, por favor, lo puedan seguir. Está aquí justamente en nuestra clase, ¿no? En el chat de nuestra clase, ahí usted puede ingresar y puede empezar a llenar su Padlet, ¿sí? Contestando las preguntas que le acabo de indicar, que están aquí justamente en la pantalla, donde usted ve por qué es importante planificar el trabajo diario. Ahí usted va a encontrar el Padlet y por favor vaya ingresando ahí y vaya ya construyendo su Padlet. Usted mismo va a ir creando, ¿no? Usted, ya. Muy bien, entonces usted vaya por favor creándole ahí. Usted mismo puede obviamente ir manejando el Padlet y puede ir creando. Ahí veo que hay personas que ya están escribiendo. Usted no necesita aprobación ni para nada. Usted puede ingresar directamente al Padlet sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, vamos a ir llenando. Usted va a ir llenando ahí, por favor, porque es importante planificar. Vamos a ver qué sucede cuando no se planifican las clases. Por favor, quisiera que todos nos activemos un poquito y vayamos trabajando en el Padlet, ¿sí? Para irlo llenando, que sería muy, muy importante que lo vayamos llenando, ¿sí? Igual ahí está para que usted ponga
la fecha, los comentarios, no requiere aprobación el Padlet, así que usted lo puede ir llenando sin ningún inconveniente. Ok, ahí veo, ¿no? Nos dice porque nos ayuda a manejarnos de mejor manera en nuestras clases. Sería bueno que pongan sus nombres, ¿no? Y un saludito ahí, si gustan, también, pero vamos contestando todas las preguntas que están aquí. ¿Por qué es importante? ¿Qué sucede cuando no se planifica? ¿Qué es la planificación áulica de manera corrida y articulada? Por eso le digo, ¿no? Cuando hablamos de articular, implica que una pregunta va a ser contestada una tras de otra. Como el ejemplo que les dije, ¿no? ¿Por qué es importante planificar el trabajo diario? Porque me permite organizar los contenidos para mi aula. Cuando no planifico, pues tiendo a improvisar y a cometer errores dentro del proceso educativo. La planificación de aula es un proceso de manejo de contenidos de la clase diaria. ¿Pertenece a qué nivel de concreción? No le voy a decir. Y la planificación microcurricular, ¿a qué lineamientos está articulado? Entonces vamos a ir llenando, por favor, el Padlet. Ya están muchas personas escribiendo. Me dice, me permite organizar mi trabajo para que cada actividad apunte al aprendizaje de los chicos, porque nos ayuda a manejarnos de mejor manera en nuestras clases. Nos organizamos de una mejor manera para llegar a nuestros estudiantes. Es importante planificar porque nos permite impartir de mejor manera nuestros conocimientos a los educandos. Es importante porque permite organizar las actividades para trabajar en clase diaria. Luis, muchísimas gracias porque esta es la forma correcta de responder a la pregunta. Miren qué importante es escuchar las indicaciones porque, claro, Luis contesta de manera articulada todas las preguntas. Y dice, la planificación es importante porque nos permite establecer objetivos claros, trazar un rumbo y tomar decisiones informadas sobre cómo alcanzar esos objetivos. Ayuda a evitar la improvisación y el desperdicio de recursos, maximizando así nuestra eficiencia y productividad. Además, la planificación nos brinda una visión a largo plazo, permitiéndonos anticipar obstáculos y prepararnos para ello. Muchísimas gracias, Luis. Excelente respuesta, como la de todos, ¿no? Me permite organizar todos los trabajos. Es importante planificar nuestro trabajo diario para poder alcanzar los objetivos propuestos. Muy bien, excelente. Voy a compartir, obviamente, el Padlet también, que lo tenemos aquí, ya, para que ustedes vayan también verificando que sí, que hay muchas personas que están escribiendo. Miren, ahí está todas las respuestas. Aquí tenemos, ¿por qué nos ayuda a mejorar? Dice, ¿no? Porque nos ayuda a manejarnos en nuestras clases, nos organizamos de una mejor manera para llegar a nuestros estudiantes, es importante planificar para poder llegar a cumplir con las metas, objetivos propuestos, porque debemos llevar nuestras actividades organizadas, que tengan una secuencia coherente y sea entendible para nuestros estudiantes, logrando así nuestros objetivos planteados. Muy bien, ahí estamos contestando. Pueden ustedes tranquilamente seguir respondiendo. No hay ningún inconveniente. Y pues bueno, yo ya me voy a nuestra clase. Y ahí pueden ustedes continuar respondiendo sin ningún inconveniente. Ok. Bueno, aquí les puse estas preguntas de reflexión porque cuando nosotros empezamos a trabajar o empezamos a hacer nuestra planificación microcurricular, pues obviamente ahí sí ya somos nosotros los docentes los que manejamos absolutamente todo el proceso del realizar la planificación. Obviamente porque nosotros ahí pues conocemos todo el proceso, tenemos nuestro libro, nos manejamos con nuestro libro, nuestros temas, y vamos buscando nosotros las actividades, vamos buscando nosotros, obviamente, agregar o desagregar destrezas, objetivos, estamos creando nuestro propio plan para trabajar con nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas específicas, bueno, y nos vamos manejando en todo el proceso. Ahora bien, es bien importante tomar en cuenta que, ¿por qué es importante planificar el trabajo diario?
O sea, ¿por qué se vuelve necesario este proceso? Es necesario planificar, sí, el trabajo diario. Primero porque planificar le da mayor seriedad y calidad técnica al trabajo en el aula. Un educador que planifica definitivamente su trabajo se siente mucho más tranquilo, más seguro, más relajado. Planifica para evitar la pérdida de tiempo, porque generalmente cuando no planificamos perdemos mucho el tiempo en improvisar. Además, planificar ayuda a mantener un ambiente de limpieza y organización en el aula. Hay cooperación, hay comunicación y se asegura la participación de todos los niños, porque hemos planificado nuestra clase. Entonces sabemos que nuestras actividades planificadas también pues van a estar acorde a la necesidad del niño y a lo que nosotros vamos a impartir en esa clase. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando no planificamos las clases? Se pierde mucho tiempo buscando algo que hagan los niños o preparando material. Sabemos que planificar es una de las tareas más importantes de los docentes, de los maestros o dentro de la práctica docente. Nos permite definitivamente unir una teoría pedagógica determinada con la práctica. O sea, todo lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestro proceso de educativo, de educación, donde nos hemos venido preparando como docentes, pues ahí es donde nosotros vamos a mostrar todo este proceso, ¿no? Esto de la teoría pedagógica con lo que nosotros vamos a impartir en el aula, que es la práctica. Esto posibilita al maestro a pensar de una manera súper coherente la secuencia de aprendizaje que se requiere o la secuencia que nosotros vamos a mostrar en este proceso va a lograr que los estudiantes alcancen los aprendizajes que nosotros hemos planteado. De lo contrario, si no se piensa previamente lo que se quiere hacer, muy posiblemente nuestros estudiantes van a percibir una serie de experiencias aisladas destinadas a evaluar la acumulación de aprendizajes más que la consecución del proceso, que es muy, muy importante. Ok, ahora bien, una clase no solo es un lugar donde se imparte enseñanza o aprendizajes o conocimientos, sino más bien dicho, o que dentro de esta clase se lleve a cabo determinados aprendizajes, ¿no? Solamente aprendizajes. Y muy principalmente, la clase debe convertirse en un lugar donde los momentos de enseñanza sean oportunos y sobre todo promuevan y desarrollen los valores humanos en los estudiantes. Además de ser un requerimiento administrativo, el planificar, pues esta planificación es una necesidad de la práctica educativa que nosotros debemos cumplir. No podemos pasar el proceso de planificación como que no conociéramos, no supiéramos y no lo vamos a hacer. Obligatoriamente nos toca hacer la planificación. Ahora, las unidades de planificación curricular para educación general básica o educación general básica tiene un primer nivel o microcurrículo, un segundo nivel que es el mesocurrículo y el tercer nivel que es el microcurrículo. Estos tres procesos de planificación curricular nosotros sí los conocemos, los hemos trabajado durante bastante tiempo dentro de las instituciones educativas. Este le voy a pasar, ¿ya? Bueno, aquí nosotros vamos a encontrar la parte de la carga horaria, los subniveles o niveles de preparatoria, básica, elemental, media y superior, de cómo están manejados los horarios, que esto ya les había pasado también al chat, entonces ahí ya tenemos esto también. Habíamos visto ya los elementos del PCI,
Habíamos dicho que los elementos del PCI son propósito, evaluación, enseñanza, didáctica y elementos complementarios como acompañamiento pedagógico, planificación curricular y planes de mejora. Pero también habíamos visto que el PCI, lo podemos manejar y lo podemos realizar y nos podemos orientar de mejor manera con la guía del instructivo de planificación curricular que yo les envié también al grupo y donde ustedes pueden ir verificando cada uno de los pasos y elementos del PCI para armar el PCI. Bueno, tenemos una nueva malla curricular de carga horaria, lo habíamos mantenido hasta el 2022, inicios del 2023, pero realmente no ha habido cambios, ¿no? Son los mismos horarios, eso sí tenemos nuevas clases, pero los mismos horarios los seguimos manteniendo. Esto ya habíamos visto, elementos de la planificación curricular institucional del PCI, habíamos avanzado, no se preocupen que estas diapositivas les voy a ir pasando a todos ustedes para que ustedes lo vayan verificando, ¿sí? Y lo vayan, para que tengan solamente como un material de apoyo. Bueno, ahora bien, la planificación curricular para el Sistema Nacional del 2016 nos da orientaciones específicas sobre la planificación microcurricular. Debe estar articulada a los lineamientos o a la planificación curricular institucional o PCI, al PCA, que es la planificación curricular anual, y debe estar determinado por el equipo pedagógico y la institución educativa. Ahora, la planificación curricular es articulada, por eso dice, ¿no? ¿Cuál es, cómo debe estar articulado este proceso de la planificación microcurricular? Pues a través de estas tres planificaciones que nosotros ya las manejamos en el aula. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del PUD, que es la planificación por unidad, es no tan complejo, se hace un poquito más corto poder trabajar, porque entenderíamos que si nosotros manejamos el PUD, que pertenece o es un documento dentro de la planificación microcurricular y que pertenece al tercer nivel de concreción curricular. Ustedes saben que ya habíamos visto el primero y segundo nivel de concreción, así que obviamente pertenecería al tercer nivel de concreción. O sea, ¿en qué se basa esta planificación? Pues en lo establecido en el PCA, se construye la planificación de unidad didáctica, PUD, y otras de menor jerarquía como el PCI. El formato de planificación son de uso interno. Los formatos propuestos o referenciales del Ministerio de Educación se pueden utilizar, pero pueden tener cambios, porque recuerden que son flexibles. Cada institución puede crear sus propios formatos, incluso tomando en cuenta solamente los fines, objetivos, contenido, metodología, recurso y evaluación. O sea, estos elementos no pueden estar disasociados del documento o del rayado, pero las instituciones educativas, generalmente las instituciones educativas particulares crean sus propios formatos a conveniencia de la institución educativa y de lo que necesita para la institución. Además, la elaboración y desarrollo del PUD lo hacen los docentes, ¿no? Ellos son los responsables de la construcción del PUD o de la planificación microcurricular. Las adaptaciones curriculares deben evidenciarse en este documento, deben estar siempre las adaptaciones curriculares de nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas específicas. No podemos pasar por alto. En ningún momento, por favor, podemos pasar en alto. ¿Ok? El docente aprende a manejar la planificación curricular porque el docente es el encargado de planificar de manera diaria en función a los lineamientos o normativos pedagógicos que tenga la institución. Es de su competencia dentro de la institución educativa crear la planificación microcurricular o el PUD. Es una planificación diaria, es decir, que usted maneja los temas, las temáticas
de las áreas respectivas y usted va a ser quien dé esas clases. Lo utiliza como una herramienta indispensable para generar prácticas educativas innovadoras y usted es el encargado de desarrollar su propia clase y de construir su planificación. Elementos de la microplanificación curricular. Tenemos fines, objetivos, contenido, metodología, recursos y evaluación. Esto no ha cambiado y es así como se debe manejar la microplanificación curricular. Aquí tenemos un mapa de contenidos donde nos indica, ¿no?, que la planificación microcurricular en la educación general básica tiene una planificación microcurricular, tiene una planificación para educación general básica, tiene una planificación microcurricular por destrezas con criterio de desempeño y tiene estrategias de aprendizaje. Aquí nosotros vamos a ver la contextualización, las unidades de planificación, el plan de unidad didáctica, plan de clase, elaboración de un ensayo y lineamientos de elaboración del plan de clase. Esto ustedes lo manejan súper bien, profes, porque esto es pan de todos los días en las instituciones educativas. Y ni se diga en las instituciones educativas fiscales, donde realmente tenemos que dejarnos llevar por los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación. Por lo tanto, la planificación microcurricular, pues la tiene que elaborar usted como docente y sobre todo, esto se va a desarrollar en el contexto áulico. Se consideran intereses y habilidades y potencialidades del sujeto que aprende o del niño. Esta planificación tiene que plantear objetivos, contenidos, estrategias didácticas, recursos y evaluación de una manera eficiente y eficaz para que alcanzar los objetivos de aprendizaje. Y sin olvidarnos que esta microplanificación corresponde al tercer nivel de concreción curricular. Esto un pequeño, un pequeñito resumen, ¿no? Bueno, aquí pues el docente a la planificación microcurricular, competencias básicas en educación. Vamos a ver competencia de planificación, competencia didáctica de tratamiento de contenidos, competencia comunicativa, competencia metodológica, competencia evaluativa y competencia motivacional. No se asuste por lo que ve, vamos a ir desglosando una a una las diapositivas para comprender qué es la planificación microcurricular. Muy bien, esta es la planificación microcurricular. Esto es lo que debe constar en su planificación microcurricular. Este es el rayado anterior, pero usted va a notar que no hay mayor cambio en este proceso con el del nuevo rayado, porque si usted le ve es exactamente igual. Lo único que cambia es en algunas palabritas nada más. Entonces aquí, hasta aquí tal vez, profes, ¿alguna pregunta? Anabel Torres, ¿está activado su audio? Que me levantó la manito. ¿No? Ok. Bueno, aquí tenemos nosotros nuestra planificación. Permítame, voy a darle un poquito de zoom para que se pueda ver mejor. Ya, aquí nosotros vamos a encontrar como primera parte o la parte fundamental de la elaboración de la microcurricular, datos informativos, ¿sí? Pablo tiene levantada su mano. Buenas noches, bienvenido. ¿Pablo? ¿No? Ok. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar nosotros datos informativos. En la parte de datos informativos vamos a encontrar docente, unidad didáctica, grado curso, área, título de la unidad, número de semanas, ámbitos de estudio, asignatura, valores u otros ejes transversales, fecha de inicio o fecha de finalización. Además, vamos a encontrar objetivo de la unidad de aprendizaje, relación entre componentes curriculares. Aquí vamos a ver conceptos esenciales, destrezas con criterio de desempeño, actividades de aprendizaje, recursos y evaluación,
que está dividido en indicador de evaluación y técnicas e instrumentos de evaluación. Aquí nos habla claramente, nos está hablando claramente de este proceso, donde nos dice, ¿qué son los conceptos esenciales? Son aquellos temas de las destrezas con criterio de desempeño a desarrollar. En las destrezas con criterio de desempeño son las destrezas con criterio de desempeño que hemos seleccionado o que vamos a seleccionar para el grado, curso, y que van a ser desagregadas, ¿sí?, si es que son necesarias, y contextualizadas también, de acuerdo a la necesidad que nosotros como docentes la tenemos. Estas, por supuesto, deben contener referencia del código de la destreza con criterio de desempeño si es que es desagregada. Tenemos las actividades de aprendizaje o estrategias metodológicas. La metodología y actividades concretas para el trabajo de las destrezas con criterio de desempeño, seleccionadas tomando en cuenta el alcance de cada una de estas. La articulación en las actividades, los diferentes momentos para su desarrollo, la metodología con respectivos recursos, y estos deberían estar o deberán estar alineadas con el desarrollo de los aprendizajes, ¿sí?, de nuestros estudiantes en el marco, ¿no? En el marco, aquí me voy a bajar para que ustedes vean, y describir todas las actividades específicas que se van a desarrollar hasta concluir la experiencia de aprendizaje. Cuando hablamos de recursos, ¿sí?, los recursos necesarios para el trabajo de las destrezas con criterio de desempeño con el alumnado. Aquí usted es dueño de este proceso, al igual que de las destrezas y de las actividades que va a realizar. Es usted quien las va a ir creando y las va a ir desarrollando en su planificación. Tenemos los indicadores de evaluación y las técnicas e instrumentos de evaluación. Los indicadores de evaluación obviamente son los que van en concordancia o articulados a las destrezas con criterio de desempeño. Son indicadores de evaluación del currículo que ya de pronto, si ya tenemos nuestras destrezas y la hemos desagregado, obviamente este indicador de evaluación tendrá que ser obligatoriamente también desagregado. Y tenemos las técnicas de instrumentos de evaluación, que es la descripción de las técnicas e instrumentos concretos que vamos a emplear para evaluar el proceso, ¿sí?, educativo a través de indicadores propuestos. Muy bien. Aquí pues nosotros nos dice, ¿no?, especificación en las adaptaciones curriculares, porque obviamente nuestras planificaciones van a requerir de adaptación curricular, porque en las aulas sí tenemos estudiantes con necesidades educativas específicas. Por lo tanto, la adaptación curricular es exactamente igual al otro rayado, pero aquí donde dice especificación de las necesidades educativas, vamos a escribir el diagnóstico de nuestro estudiante o presunto diagnóstico si es que no tuviésemos uno. Pero si vemos que nuestro estudiante presenta ciertos inconvenientes, voy a poner aquí la presunción de una dificultad o de una necesidad educativa en mi estudiante. Eso es bien importante. Cuando vemos nosotros los conceptos esenciales, implica que ahí vamos a poner los temas esenciales de las destrezas con criterio de desempeño a ser desarrollados. Destrezas con criterio de desempeño, aquí sí, en las adaptaciones curriculares grado 2, debemos anotar la misma destreza para que todo el grupo maneje de la misma manera. O sea, la destreza tiene que ser exactamente igual para todos y además aquí deberemos especificar la destreza con criterio de desempeño modificado porque obviamente nos va a tocar modificar, o sea, agregar o desagregar, y eso lo tendremos que colocar aquí también. Al igual que las actividades de aprendizaje. Si usted es quien va a desarrollar estas actividades, usted es quien va a buscar las mejores alternativas para enseñar a su estudiante. Aquí nosotros vemos los recursos que como docentes tenemos en nuestras manos y con los que disponemos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aquí nosotros vamos a concluir la experiencia de aprendizaje a través de las actividades de aprendizaje. Vemos los recursos, aquí pues anotaremos una lista o escribiremos la lista de los equipos, materiales, recursos específicos que necesitemos para nuestro proceso. Y en los indicadores de evaluación o técnicas de instrumento, pues vamos a indicar en función de la destreza con criterio de desempeño la modificación o para las adaptaciones, porque nosotros lo vamos a evaluar de la misma manera. Son diferentes formas de evaluar. Por lo tanto, como son diferentes maneras de evaluar, tengo que colocar aquí el indicador de evaluación de la unidad, ya con agregado, desagregado y con el código de referencia del indicador que hemos utilizado. Y cuando hablamos de técnicas e instrumentos de evaluación, no es más que la descripción de las técnicas o instrumentos específicos. Nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer en la adaptación curricular. Recuerde que la adaptación curricular tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Grado 2 y grado 3 se utiliza para aquellas necesidades educativas especiales que están asociadas a una discapacidad intelectual, lo que sea, cuando estamos grado 2, grado 3. Pero las de grado 1 son aquellas que se modifican, que son cortas de modificación, que no altera el proceso educativo en todos los estudiantes, ni en el estudiante con la necesidad educativa específica que presente. Aquí vemos cambios en la infraestructura, vemos cambio en el espacio, en el tiempo, esas pequeñas modificaciones o adaptaciones que hacemos de manera corta y que no es significativa, Entonces, esto tenemos que tomar muy, muy en cuenta, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis profes? Tal vez. Por favor, vayan preguntándome, porque después me avasallan con las preguntas por el chat y no sé cómo responder a tantas preguntas. Entonces, aquí usted puede preguntar y con gusto yo le ayudo, ¿sí? Y lo vamos pues desenredando la pregunta que usted pueda tener. Muy bien, entonces aquí vamos a ver los elementos a considerar previo a su planificación. Pero antes de entrar por acá, perdón, voy a irme al Padlet un ratito. Voy a compartirles para ver cómo vamos con el Padlet, ¿sí? Déjenme volverlo a cargar porque obviamente ya hemos recibido muchísimas más respuestas con respecto a lo que hemos visto. Muy bien, vamos a ver qué nos dice. La planificación es importante para organizar las actividades planificadas, sean desarrolladas de forma secuencial. La planificación áulica propuesta lo que se va a enseñar o propone lo que se va a enseñar y que el estudiante interiorice el aprendizaje de una manera integral. Patti nos dice, es importante porque nos permite organizar las actividades para nuestra clase. Es importante planificar. Pauli Párraga nos dice que es importante planificar porque nos ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a tiempo completo en cada hora clase. Nos permite organizar la clase en un orden secuencial, logrando así llegar con el aprendizaje y una buena interacción con los estudiantes. Hernancito nos dice, es una guía que nos permite tener un control de tiempos y contenidos con una metodología adecuada. Muchas gracias, Hernancito. Maritza, cuando no se planifica la clase será improvisada. No se alcanzará el objetivo previsto en el tema a desarrollar. Muy cierto, Maritza. Rosita Gómez o Amalia Gómez nos dice que nos permite analizar los objetivos para lograr mejorar actividades y estrategias de aprendizaje y así prevenir problemas evitando improvisar en la clase. La planificación es importante ya que como docentes ayuda a estar preparados y ser conscientes de lo que quiere enseñar o quiere enseñarse a los estudiantes. Muy bien, iremos ya poco a poco leyendo y vamos a continuar con nuestra clasecita. Ok, lo voy por aquí y ya. Muy bien, aquí tenemos los elementos a considerar previo a la planificación microcurricular. ¿Cuáles son los elementos que usted debe tomar muy en cuenta
antes de planificar? Pues primero que cada unidad tiene un tiempo distinto de duración. Depende del número de destrezas con criterio de desempeño que se va a planificar o que usted utilice para planificar. La unidad tiene un número diferente de destrezas con criterio de desempeño. Los docentes organizan las unidades en relación a las necesidades de los estudiantes. No hay un número de unidades establecido y se evalúa la destreza que se desarrolló, de acuerdo pues a lo que tenemos, ¿no? A lo que nos permite a nosotros el Ministerio de Educación manejar. Es decir, que las evaluaciones, el número de unidades, las unidades en relación a la necesidad del estudiante que debe ser creada pensando en su beneficio y en su aprendizaje, pues dependerá muchísimo también de las destrezas que usted vaya a colocar dentro de su planificación. Yo siempre les digo a los profes que no pongan muchas destrezas, que 2 destrezas tal vez como máximo, incluso una sola, pero que sea bien manejada y bien hecha, o sea, que sea bien trabajada dentro del aula, porque a veces ponemos 5 destrezas y de las 5 se ha trabajado como máximo 1 o quizás ninguna, porque acumulamos tanto que no podemos enseñar tanto en el poquito tiempo que tenemos para dar la clase. Entonces, por eso es bien importante, profes, que ustedes se vuelvan más prácticos y utilicen las destrezas, ¿sí? Porque pueden agregar o desagregar sin ningún inconveniente e incluso pueden crear hasta su propia destreza sin ningún inconveniente y lo puede hacer usted de acuerdo a la necesidad. Pero si usted se crea 10 destrezas, 5 destrezas, 7 destrezas, muy complejo que en un tema usted pueda alcanzar a desarrollar esas destrezas. Por eso es importante, ¿no?, tomar en cuenta este proceso. Muy bien, ahora vemos planificación microcurricular por destrezas con criterio de desempeño. Hemos venido viendo ya los elementos, por qué se debe planificar, por qué es importante, qué pasa si no lo planificamos, ya vimos un poquito del rayado. Entonces, ahora sí vamos a la planificación microcurricular, ¿sí? ¿Qué es? Vamos a contextualizar y vamos a manejarlo de esta manera. ¿Algún profe que me quiera ayudar leyendo, por favor? Cualquiera. Todos están activados sus audios. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer? No sé si el Master Lance está activado su audio y me ayuda leyendo. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude, por favor, leyendo? Profes, actívense, porque después me están reclamando que no les dejo hablar, que solo yo hablo y que ustedes no pueden decir nada. Me están reclamando. Ya voy a leer, ¿ya? Ya, Wendycita, muchas gracias. Planificación microcurricular por destrezas con criterio de desempeño para educación general básica. Es una planificación de tercer nivel, contempla la concreción de contenidos, debe ser elaborada según la unidad, responde a los lineamientos del PCI, planificación curricular institucional. Ya, sigamos leyendo. Ya le paso a la siguiente diapositiva. Listo. Ya, un segundito. Que no me gire el celular. Elementos de la planificación de unidad didáctico. Ay, no alcanza ya se acabó. Ya sí se puede, o si no yo voy leyendo, no hay problema. Ya se aclaró. Los aspectos que debe contener en el plan de unidad didáctica por destrezas con criterios de desempeño para educación general básica. Leo lo de la figura, datos informativos, planificación y adaptación curricular. Ok, hasta ahí nomás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi Wendycita, muy amable. Ok, muy bien. Aquí nosotros estamos viendo los elementos del plan de unidad o el PUD, donde nosotros ya vimos, ¿no? Hace un ratito el rayado, datos informativos, la planificación en sí y la adaptación curricular.
Los aspectos que se deben o que debe contener el plan de unidad didáctica por destrezas con criterio de desempeño para educación general básica implica que todos estos elementos de aquí tienen que ser llenados, pero así, rigurosamente, sin importar que usted pueda agregar, desagregar, cambiar, modificar o flexibilizar o contextualizar. Porque recuerde que la planificación es totalmente flexible y ahora es mucho más flexible por todos los cambios y modificaciones que hemos venido viendo a lo largo de este proceso, ¿no? Los cambios que vamos viendo en la educación, sobre todo en la parte administrativa, en la parte de lo que vamos viendo, de lo que vamos haciendo, es bien importante, ¿ya? Muy bien. Aquí pues nosotros vamos a ver que ya el cuadrito que ya les he puesto aquí es lo que nosotros tenemos que hacer en esa planificación, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos por acá. La planificación, o sea, ¿qué implica la planificación? Tenemos varios pasos a seguir, importantes que no los debemos dejar de cumplir, aunque nos toque hacer este nuevo proceso de colmena. Nosotros tenemos que hacer esta planificación tal cual está o nos rige el ministerio. Aunque haya cambios y modificaciones, como les dije, en el rayado, porque el rayado es como una especie de guía, ¿no?, para las instituciones educativas. Sin embargo, en la educación fiscal se manejan siempre los mismos rayados. O sea, no hay mucha modificación. Las instituciones educativas no generan ese cambio y dicen, no, ya tenemos este rayado y con este rayado nos quedamos. Entonces, muy bien, ¿cómo empezamos? Determinando y definiendo el objetivo de aprendizaje, la capacidad y el conocimiento. Esto es, determinar y definir el objetivo que nos vamos a plantear en cuanto al aprendizaje. Después vamos a poner las destrezas con criterio de desempeño, pero aquí las podemos desagregar, ¿sí? Podemos desagregar la destreza en capacidades de menor complejidad o mayor complejidad, considerando los procesos cognitivos que permite desarrollarlo. Aquí también vamos a identificar los procesos cognitivos, las habilidades, los niveles de profundidad de la destreza y lo vamos a manejar de esa manera, agregando, desagregando. Determinamos el nivel de desempeño de los alcances de los conocimientos e indicadores de evaluación. Sabemos que todo está articulado. Vamos a especificar las actividades de aprendizaje que nos permita desarrollar la destreza. Aquí están las actividades, lo que vimos ahí en el rayado, ¿no? Las actividades. Vamos a redactar los modos de ejecución y cómo hacer las estrategias. Aquí nosotros vamos desarrollando. Ustedes ya han hecho este proceso de las estrategias, de la metodología y le han ido poniendo en sus planificaciones de acuerdo a la necesidad de sus estudiantes. Y al finalizar vamos a anotar los medios y materiales didácticos a usar, es decir, con qué hacerlo. ¿Qué es? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los recursos. Todo esto nosotros lo vamos a poner en nuestra planificación. Parece complejo, pero no es complejo. Aquí les he puesto así en numeritos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pasos para hacer la planificación. O que va en cada cuadrito de nuestra planificación. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en estas planificaciones nuevas que nosotros vamos a ver y que nosotros vemos, vamos a encontrar el proceso de los proyectos interdisciplinarios. Pero ahí me voy a parar un ratito para ver si es que hay preguntas o no hay preguntas. Tengo bastantes manitos levantadas, pero no sé si es por saludar, no sé si es por... o tienen alguna pregunta, pero ustedes lo pueden, están activados sus audios también. Bueno. Ya, después entonces dejamos las preguntitas, ¿ya? Para que me vayan preguntando y las vamos analizando. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de proyectos interdisciplinarios, que no es la primera vez que trabajamos con proyectos interdisciplinarios, porque el año pasado lo hicimos, muchas instituciones educativas sí trabajamos con proyectos interdisciplinarios. Ahora, este año, pues estamos trabajando con el STEAM, el STAM,
estamos trabajando con otro nombre, simplemente, pero de ahí los proyectos interdisciplinarios ya existían, ya estaban de por medio dentro del proceso educativo, pero muchos no lo tomamos en cuenta o no los trabajamos porque no había la obligatoriedad, pero ahora este año sí hay. Es obligatorio trabajar con proyectos interdisciplinarios. Entonces aquí, ¿cuál es la idea de los proyectos interdisciplinarios? Pues primero, que tengamos ideas previas a la elaboración de estos proyectos, que nos lleven a investigar, que nos lleven a ser creativos, que logremos experimentar en la elaboración y en el proceso del proyecto y que nosotros podamos divulgar este proyecto también. O sea, la idea es esto, ¿no? Que todo empieza en una idea. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar los proyectos interdisciplinarios, vamos a encontrar pasos a seguir, pasos importantes a seguir. Primero, pues vamos a reconocer o vamos al reconocimiento del problema. ¿Por qué les hablo de los proyectos interdisciplinarios, profe, seguidito de la planificación microcurricular? Porque ahora en la planificación usted va a tener que crear sus proyectos interdisciplinarios y los va a tener que poner dentro de la planificación. Y mucho más concretamente y mejor elaborados. O sea, no solamente decir voy a hacer el proyecto de naves espaciales, suponiendo, ¿no? Y con este vamos a hablar sobre el universo, vamos a trabajar sobre los planetas, vamos a trabajar con los otros profesores en matemáticas, lengua, ciencias y ciencias naturales y así. No, ahora usted tiene que elaborar súper bien su proyecto y al elaborar su proyecto, pues usted va a tener que cumplir con ciertos pasos que son importantísimos y estos pasos tienen que estar plasmados en papel. Entonces, ¿qué tenemos? Reconocimiento del problema, priorización del problema, haciendo preguntas claves, la definición del producto que usted va a sacar, la investigación del producto o de la investigación, el análisis y la síntesis de la investigación. Es como hacer un proyecto, como cuando nosotros nos vamos a graduar, pero en menor cantidad, cortito, chiquito. Vamos a hacer la elaboración del producto, la presentación del producto y, por supuesto, vamos a llegar hasta la calificación o a la evaluación del proyecto. Estos son pasos importantísimos que usted debe cumplir dentro de su planificación. No puede saltarse ningún paso porque cuando nosotros hablamos de interdisciplinariedad, estamos hablando de que todos trabajamos de manera colaborativa y todos vamos a lograr o vamos a ejecutar este proyecto de esta manera. Recuerde que generalmente la divulgación del producto suele darse en las casas abiertas, porque ya hemos trabajado durante un largo tiempo o largo proceso de la construcción del proyecto interdisciplinario y pues lo vamos a ejecutar en la casa abierta. O de pronto en una exposición para los estudiantes, yo qué sé, dependiendo del grado, vamos a hacer, yo qué sé, esto de los planetas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo decir que voy a hacer una exposición para todos los estudiantes de tercero de básica, hablando sobre las naves, sobre los planetas, cómo rotan, qué es el Sol, qué es la Luna, qué son las estrellas, ¿sí? ¿Cuántos planetas tenemos? ¿Cuál es el proceso o cada planeta de qué color es, de qué forma es, qué tiene cada planeta? Entonces aquí nosotros vamos trabajando de manera multidisciplinaria y lo vamos a exponer a todos los estudiantes de tercero de básica con idea de que todos conozcan. Y si no es para tercero, pues para cuarto de básica, porque vamos a preparar a nuestros estudiantes para exponer. Aquí cuando hablamos de exponer, estamos hablando ya de lengua y literatura, que va a ser el encargado de manejar el proceso del desarrollo de la exposición. Cuando hablamos de números, ¿cuántos planetas son? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos rotan? ¿A cuántos kilómetros estamos? ¿A cuántos millones de kilómetros podemos estar? Todo esto lo hace matemáticas. Ciencias sociales en sí, hablando de los planetas y del espacio. Ciencias naturales, ¿cuál es la materia que tiene cada planeta? O sea, ¿cuáles son los materiales que podemos encontrar en estos planetas y cuáles se han visitado? ¿Y qué se ha podido extraer de cada uno de ellos? ¿No es cierto? El Sol, ¿qué es el Sol?
realmente es una estrella, no es una estrella. Todos estos procesos se aprenden a través del proyecto interdisciplinario que debe constar en su planificación. Entonces, esto es bien importante porque ya vamos a ver que en la nueva planificación, en el nuevo rayado, está esto de desarrollar los proyectos interdisciplinarios, hacer la planificación para las necesidades educativas específicas y la planificación en sí para toda el aula. Entonces, esto lo tenemos que saber manejar porque esto va a ir en su planificación obligatoriamente. Muy bien, aquí tenemos, ¿no? La planificación microcurricular de un proyecto interdisciplinar. Así es como se debe manejar este proceso. Mire, aquí está. Esta es la planificación que usted debe elaborar en su planificación nueva, aunque el rayado no está igual, pero aquí usted puede coger de cada uno de estos elementos para llenar su planificación del proyecto interdisciplinario. Aquí vemos, mire, destreza, indicador, trabajo autónomo, trabajo presencial, recomendación para el padre de familia, tutor en el aula, y se va llenando todo este proceso. Mire, aquí tiene las asignaturas adicionales al proyecto porque es disciplinario, entonces multi, ¿no? Están todos, entonces aquí vamos a ir ejecutando, poniendo lo que necesitamos. Mire, aquí, en este de aquí, aquí tenemos para lo que tiene que ver las necesidades educativas específicas. Mire, acá abajo, justo está aquí, mire, estudiantes con necesidades educativas especiales y se va llenando el proceso de lo que se tiene que ir haciendo. ¿Sí? Entonces, profes, ¿hay alguna pregunta tal vez hasta aquí? Preguntitas, profes que tengan. Ya les voy a pasar un proyecto, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver, más bien dicho, ya como que ejecutado, para que usted pueda ir verificando de qué se trata el proceso del proyecto, de cómo se van elaborando los proyectos. ¿Alguna pregunta, por favor, profes? ¿No? ¿Quedó claro? ¿O estuvo como que muy facilito entender lo que es la planificación microcurricular? A ver, déjenme ahorita, voy a descargarme, voy a verle ahorita una planificación que quiero que ustedes vean, ¿sí? A ver, un minutito. Bueno, aquí ya tenemos esto. Permítanme solamente un segundito porque voy a mostrarles una planificación o un plan por unidad, que quiero que vean que ya está pues elaborado, más bien dicho, hecho, para que ustedes lo vayan viendo y para que más o menos entiendan, ¿no? Cómo es este proceso y cómo se va llenando, incluso lo de la planificación. Permítanme un ratito. Quiero ver si es esta. Sí, ya. Entonces, aquí, bueno, este es un plan de unidad de lengua y literatura. ¿Sí? Es uno de lengua y literatura. Ya. Voy a compartirles. Ya, aquí está. Bueno, aquí nosotros vamos a encontrar un plan de una planificación por unidad didáctica. Está bastante fácil de seguirla. Voy a subirle un poquito al zoom, ya, para que usted lo pueda ir viendo. Bueno, aquí dice, ¿no? Toda la parte de los datos informativos. Aquí está de la semana 1, 2, 3, 4, 5, de tercero de básica. De aquí yo tengo un cuarto parcial. Bueno, entonces aquí, ¿qué vemos? Vamos a ver primerito el objetivo de aprendizaje y el objetivo específico. Aquí vamos a poner, obviamente, el objetivo de aprendizaje que está dentro del currículo, pero aunque este está ya desagregado. Y aquí
otros objetivos específicos sobre lo que nosotros vamos a enseñar. Esto lo encontramos en el currículo, en el priorizado o en el currículo del 2016. Dependerá de cómo quiere trabajar su institución educativa. Verá que, si bien es cierto, este año nos dicen que debemos trabajar solo con el currículo priorizado, y como es flexible, hay muchas instituciones que siguen trabajando con el 2016. Así que no estamos tan como que lejos de lo que deberíamos poner. Aquí nos dice, ¿no? Valores, miren, justicia, equidad, empatía, comunicación, asertividad y respeto. Y aquí nos está hablando de un proyecto. Nombre del proyecto, 321, los derechos en acción. Este es el nombre del proyecto con el que vamos a trabajar. Y aquí empieza nuestro proceso de la elaboración de la planificación. Vamos a poner primerito semana número 1, conceptos esenciales de los proyectos. Cuando hablamos de proyectos, los derechos de todos y todas, actividad 1, me gusta escuchar y leer relatos. Destrezas con criterio de desempeño, buscamos la destreza de lengua y literatura que vamos a utilizar para este concepto esencial del proyecto. Aquí hemos puesto a reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas ordinarias, variedades lingüísticas del Ecuador. Bueno, aquí he puesto el indicador de evaluación que está concatenado con la destreza. Y aquí he puesto las actividades. Yo les comento, esta actividad dice, los derechos de todos y todas. Actividad 1, me gusta escuchar y leer relatos. Aquí hay un relato un poquito largo. Este de aquí yo lo vi en otra planificación y lo utilicé, ¿sí? Para hacer y lo puse aquí. Entonces aquí pues obviamente está la fuente de dónde se sacó este relato. Se hacen las preguntas con respecto a esta lectura. Y acá voy a poner las recomendaciones para el papá o el tutor en caso de que necesite que me ayude en el aula, en casa. Este es un proyecto, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo, mire, lengua y literatura, ahí mismo, porque mire, está la semana 1, veo que tengo 2 actividades para elaborar. Acá pues tengo una ficha que he utilizado y lo que quiero es, como es multidisciplinario, pues voy a trabajar con inglés. Y aquí inglés me está ayudando, poniendo en inglés la destreza que necesito desarrollar y qué es lo que va a hacer en inglés la profe. Entonces aquí me va explicando todo lo de qué hacer. Y acá tenemos ya, pues esa es la semana 1, ¿no? Con la que voy a trabajar. Y acá tengo ya la semana 2. Igual, tengo pongo el tema, la actividad que voy a elaborar, la destreza, agregada o desagregada. Tengo aquí los indicadores de evaluación. Usted ve aquí la codificación, está desagregado. Acá lo que voy a hacer en mi actividad y aquí pues lo que quiero que en casa me ayuden con respecto al proceso. Entonces miren, aquí está el trabajo autónomo. Bueno, entonces aquí hay orientaciones metodológicas. Entonces aquí está completo, ¿no? Está de las 5 semanas. Pero me quiero ir acá, a esta parte. Aquí, donde usted ve adaptación curricular, estudiantes con necesidades educativas especiales, mire, y aquí cómo voy a trabajar en estos proyectos con mi estudiante, qué es lo que tengo que hacer, todo exactamente igual a como estoy trabajando con los otros estudiantes. ¿Dónde se ve el cambio, la modificación? Pues aquí, en el trabajo autónomo, porque puedo disminuir 2 de las 5 preguntas que tengo, o del texto, hacerle más pequeñito al texto, ¿sí? Y pedirle pues al estudiante que lo maneje. Pero aquí en recomendaciones para el padre de familia o tutor en el hogar, pues se pone las recomendaciones que usted necesita que el padre de familia cumpla dentro de su casa y también nosotros lo que debemos hacer. Manejo del tiempo, refuerzo académico, estrategias de modificación de conducta. ¿Por qué? Porque aquí, en la parte de aquí abajo, me dicen lo que mi estudiante tiene. En las observaciones me dicen que mi estudiante presenta o es un TDAH,
Es una persona con TDAH y presenta dificultades en la materia de lengua y literatura. Por eso he hecho las adaptaciones de lengua y literatura. Pero si mi estudiante tiene problemas en todas las áreas, deberé ubicar aquí que tienen todas las áreas y tendré que ubicar aquí las adaptaciones curriculares de todas las áreas. Entonces aquí, miren, ya simplemente se pone los datos, las fechas y las firmas, y eso es todo lo que podemos decir de la planificación microcurricular. Todos los elementos llenos aquí los encontramos en el currículo del 2016 o en el priorizado. La idea es agregar o desagregar de acuerdo a la necesidad de sus estudiantes. Recuerde que es multidisciplinario. Recuerde que hay mucho el respeto a la diversidad. Tiene que ser inclusivo. Tiene que ser contextualizado. Y sobre todo, el currículo es flexible. Así que podemos hacer un montón de modificaciones sin ningún inconveniente de acuerdo a la necesidad de nuestro estudiante. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez? No sé si está claro, igual ya les voy a pasar esta planificación, no se preocupen, para que la vayamos, ustedes vean como un ejemplo, ¿no? Porque ahora verán, permítanme un segundito que voy a abrir esta de aquí. Déjenme un segundito, por favor. Quiero abrir una que tengo aquí, que una profe muy amablemente me ayudó pasándome. A ver, espérenme un segundito que ya me voy a bajar la que necesitamos. Ya. A ver, nos vamos por acá. Me están preguntando sobre las planificaciones. Profes, hay 771 archivos en cuanto a planificaciones que ustedes las pueden tomar de los archivos que tenemos en la comunidad. Ahí usted va a encontrar todo lo que usted necesite con respecto a planificaciones. Obviamente, profes, no están todas las planificaciones de todos los grados, ¿ya? Pero sí va a encontrar bastante que le va a ayudar, porque algunas personas me preguntan y me dicen, por favor, ¿me puede dar las planificaciones de educación física de todo el año? No les puedo dar, profes, porque realmente no las tengo, pero hay algunas que sí. Entonces, ustedes pueden bajarse esa información. Ustedes pueden bajarse esa información tranquilamente se pueden bajar tranquilamente de ahí, de los grupos, ¿no? Donde nosotros estamos. Entonces, a ver, me voy a salir de aquí, me permite un ratito que me voy a meter a la siguiente. Ya. Bueno, aquí tenemos ya una planificación microcurricular, ¿sí? De las semanas 10, 11, 12 y 13 y 14, ¿sí? Voy a abrirme un poquito el Zoom, ya. Aquí vemos, ¿no? Ya la planificación que es de segundo año, este es de bachillerato, ¿sí? Este es de bachillerato, es de ciencias naturales. Aquí tenemos en grandes ideas, bueno, está todo el proceso de los datos informativos, los ejes transversales. Esta es una nueva planificación, no es de la antigua que teníamos, es de la nueva planificación. Entonces aquí ustedes van a ver los ejes transversales. Yo revisé esta planificación y está bien elaborada, por eso la he abierto. Y sí hubo algunos cambios que le hice, pero no importa. Ahorita les voy a enseñar. Aquí tenemos los ejes transversales que ya los habíamos visto en una de las clases que tuvimos de planificación. Tenemos aquí los aprendizajes disciplinares. Recuerden que ahora, como somos multidisciplinarios, deben constar todas las áreas, ¿sí? Aquí pues tenemos los objetivos, ¿no? Ciencias naturales, ciencias sociales, aunque aquí pues obviamente no se está hablando solamente del área, porque es de la materia en específico, ¿no?
Muy bien, aquí vamos a encontrar ya los códigos. ¿Por qué razón? Porque aquí sí debe estar codificado lo de las competencias. Por eso están aquí estos pequeños iconos que ustedes ya los conocen, que tienen que ver con las competencias. Entonces, miren, aquí tenemos semana 10, semana del 26 al 30 de junio del 2023. Y aquí nos dice la destreza. Si ustedes notan aquí, la destreza ya está desagregada. Aquí está desagregada. Aquí el indicador de evaluación pues está tal cual. Vemos aquí con todos los iconos de las competencias porque todas las competencias se van a trabajar en estas destrezas. Y aquí encontramos ya las estrategias metodológicas activas para la enseñanza. Estamos viendo que aquí se está trabajando con una metodología de aprendizaje fundacional, donde están obviamente todas las competencias y aquí está ya la actividad que se va a elaborar. Miren, está todo bien elaboradito, miren, está súper chévere. Y aquí las actividades para evaluar. ¿Qué es lo que voy a hacer para evaluar esto, esto y esto? Aquí lo voy a encontrar en la finalización, en actividades de evaluación. Entonces aquí miren, está un montón de ejercicios. Acá ya estamos en la semana 11, del 3 al 7 de julio. Y aquí mire, la destreza. Aquí está la competencia que se va a trabajar, el indicador de evaluación. Aquí están los aprendizajes fundacionales, lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer para trabajar con todas estas áreas. Y aquí está la evaluación. Entonces, mire, no está tan complicado entender, el rayado está súper facilito de hacer. Aquí, mire, tenemos aprendizaje integrador o interdisciplinar. Aquí está ya creado el proyecto y cómo se debe manejar este proyecto. Aquí dice, mire, ¿qué dice aquí? Bueno, vacaciones, ya. Aprendizaje integrador o interdisciplinar, nombre del proyecto integrador o interdisciplinar, fase 1. Porque son por fases, ¿no? Recuerde que la fase 1 es donde nosotros vamos a poner todo lo que vamos a necesitar, el nombre del proyecto, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a presentar. Esta es la presentación de su proyecto, la fase 1. Aquí, mire, portafolio de ciencia, tecnología y sociedad, los materiales que voy a necesitar, pasos a seguir del producto final, consigue, realiza, escribe, emplea, perfora, coloca, presenta. Mire, los objetivos del aprendizaje, mire, aquí, esta es la primera fase. Esto es lo que debemos hacer todos. Todos tenemos que hacer esto porque los proyectos son obligatorios ahora. Miren, acá está todo lo del proceso, dice el objetivo del aprendizaje, que tiene que ver con fenómenos físicos, van a detallar correctamente en las cartulinas. Mire, aquí está la destreza, el indicador, las estrategias y las actividades de evaluación, tal cual como estábamos arriba, ¿no? Aquí tenemos el cuadrito de las necesidades educativas especiales. Aquí no hay un estudiante con necesidades educativas específicas, por eso no se ha llenado este cuadro, pero obviamente si tenemos, pues tendremos que llenar absolutamente todo, llenando todo, ¿no? Y pues aquí viene una copiecita, o más bien dicho, un anexo de lo que vamos a hacer. Y aquí usted va a ver, mire, en este de aquí usted va a encontrar por qué razón es interdisciplinario. Porque aquí nos dice que este portafolio de ciencia, tecnología y sociedad, este primero tiene su carátula, ¿no? Y en cada uno de los folders o cada una de las carpetas que vamos a entregar, tenemos todas las materias. Mire, está matemática, física, química, biología, historia, educación para la ciudadanía, filosofía, lengua y literatura, inglés, educación cultural y artística, educación física, emprendimiento y gestión. Ahí ven ustedes todas las materias que van a ser parte de este trabajo, de este portafolio de ciencia y tecnología y sociedad. Entonces, así nos han puesto aquí un pequeño anexo, ¿no? Entonces, así es como usted debe presentar su planificación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, profes? Dianita, ¿está activado su audio?
Muy buenas Dianita. noches con todos. Sí, buenas noches con todos. ¿Cómo está, Una Dianita? Buenas preguntita. noches. Sí. ¿Es necesario, digamos, durante todo el proyecto trabajar con todas las materias o se puede trabajar con dos o con tres? Se debe trabajar con todas, por eso es multidisciplinario. Eso sí me dijeron en el ministerio, porque sí pregunté y me dijeron que es multidisciplinario. Eso implica que todas las áreas deben estar implícitas implicadas o implícitas, sí, en el proyecto multidisciplinario. Uh-huh. Sí, eso sería mi Dianita. Sí, todas las materias. Muchísimas gracias. Encantada, Dianita. ¿Alguna otra pregunta, por favor, profes? Porque no veo sus manitos aquí levantaditas. Veo algunos levantaditos, pero no sé si es para saludar, preguntar. Están activados sus audios, así que ustedes pueden nomás ahí expresarse. Verán, profes, de los proyectos y de todo este proceso de la nueva planificación y las necesidades educativas específicas, porque ya se cambió el nombre, ¿no? Ya no es necesidades educativas especiales, ahora ya tiene un nuevo nombre y se lo maneja con necesidades educativas específicas. Estos son cambios súper profundos que se están dando en las planificaciones porque se descuidó mucho esas áreas. Entonces, por eso es que se trabaja mucho con el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, porque este Diseño Universal de Aprendizaje trabaja mucho con la diversidad, con la inclusión, qué hacer para que sean incluidos y se respete a la diversidad en todos sus, en todos sus tópicos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me preguntaba una profe y me decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con aquellos estudiantes que hablan, por ejemplo, del mismo sexo o hablan de que no se identifican con ninguno y cosas así? Entonces, por eso es que se trabaja mucho con la diversidad, que está bien, porque debemos trabajar. Nosotros pertenecemos o somos parte de un mundo diverso. Si bien es cierto, muchas cosas han cambiado del pasado, de la parte de atrás hacia acá, y muchos de los docentes que trabajamos ahora, pues como que un poco nos choquea y como que decimos, a ver, ¿cómo voy a tratar estos temas tan delicados? Entonces, por eso es súper importante, profes, que usted se capacite, que usted comprenda que vivimos en un mundo diverso, donde todos somos diferentes. Nadie en absoluto se parece al otro. Hay similitudes, obviamente, que son biológicas, que no las vamos a cambiar, pero hay otras situaciones también que están inmersas, que vuelven a la persona, al estudiante, al niño, la niña, diverso. Y eso es lo que debemos manejar en nuestras planificaciones. Buscar la manera de apoyar a nuestros estudiantes de la mejor manera. Les quería mostrar, quiero que me permitan un segundito, me salí por un minutito, porque quiero mostrarles algo importante. A ver. Permítame un segundito nomás. Ya. O sea, porque, profes, es bien importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Estos procesos cuando hablamos de planificación, porque realmente vamos a encontrar situaciones que a veces no entendemos. Para nosotros debe convertirse de una manera significativa como docentes, ¿no? El diseño de la planificación de aula en relación a los lineamientos del currículo nacional, a la normativa legal, a las disposiciones de las autoridades competentes, de las instituciones educativas, tiene que estar netamente asociado o tiene que ir de la mano de las necesidades e intereses de los estudiantes. Construir las planificaciones microcurriculares, implica que las vamos a hacer sobre la base de los lineamientos del currículo nacional, que es el del 2016 o el institucional, y pues vamos a contextualizar y vamos a desarrollarlas de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Porque no podemos nosotros decir, no importa, lo vamos a hacer como sea. No.
La planificación microcurricular corresponde al tercer nivel de concreción curricular. Esto es lo que yo les quería comentar porque vi que algunos me habían puesto al primer nivel o segundo nivel. La planificación microcurricular corresponde al tercer nivel de concreción curricular y toma como punto de partida los documentos del segundo nivel y su elaboración, o sea, del PCA. Es responsabilidad exclusiva del docente, ¿sí? Considerando la especificidad, las necesidades, los intereses de los estudiantes en el desarrollo de los aprendizajes. Es decir, que la planificación se encuentra dentro del contexto áulico, siempre, siempre. Entonces, en función de lo que hemos manifestado hasta ahora con respecto a la... En este caso, a la Corte Constitucional, nada más y nada menos, que me ausentaré del país, Guillermo Lazo, del 13 al 22 de julio, o sea, toda la semana. De aquí, ya ahorita no tengo alguien ahí activado. 3 al 22, toda una semana y un poco más dejará el Ecuador ahí como sea, pues ya, total, ya me voy. Ya, perdón, por favor, profes, mil disculpas, pero había una persona que había activado su audio. Bueno. En definitiva, la planificación microcurricular, pues, es netamente una actividad académica interna que el docente debe cumplir, ya que constituye uno de los aspectos esenciales al momento de desarrollar su clase. Por esta razón, se debe considerar los elementos básicos como los fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación en función al grupo específico de estudiantes a quien va a impartir la enseñanza-aprendizaje. En términos concretos, la planificación microcurricular o de aula es la planificación del docente y es su exclusiva competencia dentro de la institución educativa en la que labora. En este sentido, el docente debe planificar diariamente considerando los lineamientos necesarios para este proceso con el fin de garantizar una educación de calidad. Profes, eso es lo más importante, que nosotros debemos centrarnos en la educación de calidad, que aporte no solo a nivel institucional, sino también que responda al currículo nacional, que es con el que nosotros debemos trabajar, y el que contribuye a mejorar las necesidades de la sociedad y es una estrategia súper buena para el desarrollo del país. Entonces, por eso es tan importante la planificación curricular. No podemos nosotros dejar de hacerlo porque obviamente aquí nosotros incorporamos estrategias metodológicas y todas estas van relacionadas con los intereses de los estudiantes. Trabajamos con el entorno del estudiante, nos centramos en enfoques específicos que generalmente si nosotros queremos lograr un aprendizaje significativo, tiene que estar relacionado con un enfoque constructivista, porque esto va a generar participación entre todos. Entonces, por eso, profes, usted tiene que estar bien claro qué es un enfoque constructivista, qué es un aprendizaje significativo, cuál es el fin de enseñar. A ver, si mi experiencia me dice que mis estudiantes aprenden a través de lo que yo le muestro, toco, experimento, entonces, ¿cuál es la función de hacer esta planificación diaria, sino la de solucionar los problemas que se generan en educación, en los procesos de aprendizaje? Entonces, por eso es tan importante, profes, que recordemos, ¿no?, que hacer la planificación y planificar es súper importante, es bien importante. Aquí igual vamos a encontrar esto de las unidades de planificación para la educación básica, ya sabemos que esto tiene que ver con el PCI y el PCA. Ahí es donde nosotros nos tomamos de estos procesos para crear las unidades de planificación, ¿no? Que es de tercer nivel de concreción curricular, que ya lo habíamos señalado, que tiene sus partes importantes por cumplir, que no las podemos dejar de cumplir, que la planificación microcurricular por destrezas con criterio de desempeño para educación general básica es el plan de unidad didáctico, el PUD. No nos confundamos. El PUD, el plan de unidad didáctica, lo voy a volver como que a retroalimentar así cortito, pues es un documento de planificación microcurricular que pertenece al tercer nivel de concreción curricular igual
Y pues este desarrolla o cada unidad tiene su tiempo distinto de duración, depende del número de destrezas que vayamos a trabajar, existe un número determinado de unidades didácticas y se evalúan las destrezas con criterio de desempeño, que somos nosotros, ¿no?, quienes hacemos todos estos procesos. Entonces, mis profes, no es complejo entender, no es muy como que difícil plantear, ¿no?, todo este proceso de la planificación. ¿Ok? Déjenme, por favor, no sé si tenemos alguna pregunta, profes, que ustedes quieran hacer para poderles irles explicando, o más bien dicho, como que ustedes puedan entender de mejor manera, ¿no? A ver, permítame acá, me quiero ir por acá, por este ladito de aquí. Ya, ahí sí. ¿Alguna pregunta, profes? ¿Alguna inquietud? Ilil Oyaknom, le tengo aquí. Está activado su audio porque me ha alzado la manito. Master Lance también está abierto su audio para que pueda hacer su pregunta. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, disculpe, yo no he estado en las anteriores clases, pero bueno, necesito que me aclare algunas situaciones. He entendido que ya este año lectivo se hace por trimestres. ¿Cada trimestre tiene parciales o no? Y dependiendo cuánto va a demorar, porque me dijeron la planificación se va a tener que hacer por trimestres. Entonces, eso necesito que me ayude, por favor. Sí, la planificación es por trimestre. Recuerda que nosotros ya pasamos a esta modalidad de trimestres, ¿no? O sea, las planificaciones que usted tenga que hacer lo tendrá que elaborar por semanas, de acuerdo a los trimestres que usted vaya a ejecutar dentro de su institución educativa. Se cambió esta modalidad, entre comillas, diciéndose que pues era mucho más fácil manejar los procesos educativos por trimestres y no por quinquimestres. Entonces, en la planificación trimestral, cuando nosotros hablamos de planificación trimestral, hablamos de que esta se ha convertido para el Ministerio de Educación en una herramienta que va a ayudar a organizarse así, por trimestres, ¿no? Por 3 meses, cada 3 meses, y obviamente hay cambios, sí, hay cambios significativos porque aquí se planteaba un solo proyecto por año, pero ahora se habla de que se ha planteado un proyecto por trimestre. Entonces, por eso es como que se ha dividido, pero realmente esto debe seguirse, o sea, se maneja como nosotros lo manejábamos por quimestres, pero lo que yo pienso es que hay que dividir las semanas para los 9 meses que tenemos de clases, normalmente 40 semanas, y ir dividiendo por semanas, aunque tomando en cuenta que de la primera semana hasta la 9, de la 0 a la 9, era adaptación, era diagnóstico, era procesos de refuerzo, se trabajó en las 9 primeras semanas. Ahora, de la 10ª en adelante, ya se está trabajando con las materias de manera multidisciplinaria y con las temáticas, con cada temática, como les había mostrado en la planificación. Ya me voy a abrir otra vez la planificación para que ustedes puedan ver. Ahora, las planificaciones podemos encontrarlas realmente en la página del ministerio, por trimestres. Es como nosotros ya les voy a enseñar a hacerlo el día viernes, ya voy a enseñarles cómo se debe manejar todo lo del proceso de la planificación por trimestres, cuántas semanas van. No me voy a adelantar porque este es el tema para el día viernes, pero ahí les voy a explicar todo el proceso de por qué se hizo trimestralmente, cuántas semanas dura cada trimestre, cuáles son los sistemas de evaluación para cada trimestre. Va a haber ese montón de posibilidades y oportunidades que tenían los estudiantes para pasar el año, si no
Todo esto les voy a dar el día viernes. Entonces no me quisiera adelantar a este proceso porque el día viernes voy a trabajar en esa área. Pero más o menos así como que le voy explicando, ¿no? Porque se proyecta, o sea, la planificación trimestral está ejecutada para proyectarse hacia cambios profundos en la educación, que ya no es tan lejos de lo que habíamos vivido, porque si, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo estudiaba en la escuela y en el colegio, yo estudiaba a través de los trimestres. Era 3 meses, un trimestre teníamos pruebas evaluativas y venía el segundo trimestre pruebas evaluativas, el tercer trimestre pruebas evaluativas y los finales. Así era como se manejaba antiguamente el sistema educativo y hemos regresado a ese mismo proceso. Entonces, ya eso les voy a explicar el día viernes. No me voy a adelantar, profe, mil disculpas, pero sí es el tema del día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Y una última pregunta. Este proyecto multidisciplinario, ¿tendríamos que hacer uno por trimestre o...? Eso es lo que yo justamente les decía y les comentaba que se había dicho que se va a hacer un solo proyecto por año y que iba a ser por fases. Pero, en algunas instituciones educativas me han dicho que se ha hecho un proyecto por trimestre. Entonces voy a averiguar bien, no les voy a dar una información equivocada, tengo que averiguarlo bien, no en el ministerio obviamente, pero sí con otras profesoras que ya han tenido la capacitación de proyectos para ver cómo es que se va a hacer. Si un proyecto por año con fases, porque son varias fases hasta llegar a la finalización, o uno por trimestre. Sí, eso les avisaré el día viernes. Muy gentil, mi profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dígame. Con todos. Amiga, mire, yo también es la primera vez que ingreso al curso y quería tener claro esta situación. Y tal vez en las otras clases se lo vino haciendo de manera práctica, cómo ir... no escucho. Ay, perdón, mi profe, no le escucho porque hay un ruido así muy fuerte que no me permite escucharle. Por favor. Sí, puede levantar un poquito la voz. Ya, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya, ahora sí. Ya, mire, lo que le decía es que yo no había estado en las otras clases anteriores y quería saber hasta qué punto, no sé si se lo puede hacer más práctico la planificación para entenderla de mejor manera, porque es mucha información y la verdad es que no sé si ya las otras clases ya estuvo claro para las personas que creo que sí tal vez asistieron, cómo ir realizando cada parte de la planificación y concretar una buena realización del proyecto para no estar tal vez buscando tomar malas decisiones a la realización de la ejecución de un proyecto. Esa nomás es mi... Sí, mi profe, no se preocupe. Entendido. Sí, la siguiente semana que nosotros todavía tenemos 2 semanas más de clases, pero sí, ya desde el día viernes vamos a empezar ya con el proceso de la planificación en la parte ya práctica, ¿no? Cómo la vamos a ir elaborando, de dónde cogemos cada una de las destrezas, qué tema vamos a trabajar, para que vayamos aterrizando en cómo hacer la planificación. Así que sí vamos a tener la práctica, ¿no? Pero sí es importante, yo sé que es un poco tedioso lo de la teoría, pero sin la teoría no se puede trabajar en los procesos de planificación. Entonces es bien importante saber qué niveles de concreción tenemos, qué es planificación, por qué es bueno planificar, por qué no se debe planificar. O sea, todo lo que tiene que ver con planificación en la parte teórica es un poco cansado, es un poco agobiante, pero hay que saber. Hay que saber para poder planificar. ¿Sí? Así que es eso, mis profes queridos. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, que les pueda... Otra situación quería yo también decir, que qué Sí. posibilidad hay de que si la otra semana nosotros vamos a iniciar con cómo planificar,
sí sería importante que veamos con todos los años de básica, con segundo, tercero, cuarto, para, pienso yo, que todos los que estamos, porque imagino que todos estamos, también habrá inglés, también habrá educación física para nosotros como tutores, también hasta llegar a guiarlos y que hagamos un buen proceso, ¿no? Porque vienen estos documentos y no hay una indicación clara de al trabajar con los profesores de inglés, al trabajar con los profesores de educación física. Entonces, quisiera hacer esa solicitud hacia su persona de que si lo podemos hacer con todos los años de básica, incluyendo los segundos educación física e inglés, para poder ir a la par y tener un buen conocimiento y una buena ejecución del mismo. Bueno, no les puedo decir, ni tampoco les voy a garantizar, ni tampoco les voy a ofrecer algo que realmente no voy a cumplir. Hacer una planificación para cada área, para cada año, lleva muchísimo tiempo. Y realmente lo que voy a hacer es una sola planificación. Lo que puedo utilizar es una planificación para inicial, una para educación básica, una para media y una para bachillerato, y las vamos viendo cómo las vamos elaborando. Pero hacer para cada materia, cada área, cada año es imposible. No me alcanzaría el tiempo. Ya la próxima semana terminamos el curso y me voy a extender una semana más con el fin de que ustedes puedan conocer lo de Colmena, los proyectos, pero decirles que voy a hacerles una planificación por cada materia, cada año, no lo voy a hacer. O sea, les mentiría porque realmente requiere de muchísimo tiempo. Lo que sí podemos hacer es, yo tengo ya planificaciones elaboradas y lo que sí podemos hacer es ir verificando cada planificación, coger de cada área como inglés, que me decía educación física, y las podemos ir revisando. Y yo les puedo ir diciendo si esto está bien, esto hay que ir cambiando, esto hay que ir modificando, pero crearlas no. Me demoraría muchísimo tiempo y tendría que hacer un nuevo curso solamente para estructurar toda planificación de todos los años. Entonces sí les pido mil disculpas si es que en ese aspecto no les podría cumplir, porque no les voy a cumplir, pero sí lo vamos a ir verificando y revisando. Eso sí les ofrezco, pero crear planificaciones para todos los años no lo vamos a poder hacer, porque es mucho tiempo. Entonces es bastante trabajo el que hay que hacer cuando uno crea una planificación y la hace. Entonces no nos alcanzaría el tiempo. ¿Sí? Pero les voy a ir pasando planificaciones para que ustedes sí las tengan y las puedan ir revisando y las puedan ir pues cambiando, modificando de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Eso sí podemos hacer. ¿Sí? Muy bien, perfecto, mis profes. Hemos llegado ya a la finalización de la clase del día de hoy. Agradecerles muchísimo. Ya voy a revisar el Padlet. El día viernes lo abrimos y vamos revisando todo en cuanto a planificación. Vamos a ir hablando de otros temas también que son importantes, pero ya nos vamos ahora sí directamente a la práctica de cómo debemos hacer y qué debemos hacer. Agradecerles a todos, que tengan una excelente noche, una noche bendecida realmente, y pues nos estaremos viendo el día viernes en nuestra clase. No se olvide que este curso es totalmente gratuito. Lo que usted accede, si es que usted desea, por supuesto, porque esa ya es una decisión de usted, a la certificación que tiene un costo de $60. Es una certificación avalada, tiene un aval universitario del Instituto Libertad, que es el Instituto Universitario. Está totalmente legalizado, tiene ya 30 años en nuestro país. Bueno, y realmente nos sirve para méritos de oposición o para recategorización. Además, para su hoja de vida, evidentemente, o su currículo, de manera pues indefinida, este certificado consta o tiene 150 horas de aprobación. El costo es de $60. Usted se puede ir inscribiendo pues a través de la página que nosotros les hemos mandado los formatos a través de los grupos. Y ahí usted va a encontrar todo. Ahorita ya les mandamos el link de la asistencia para los que están ya dentro del proceso. Muchísimas gracias. Ha habido muchísima gente, muchos que realmente se han inscrito y están pues ya tomando el curso para ser certificados.
y tener este certificado de aprobación, ¿no? Que es diferente al certificado de asistencia. Pues los certificados de asistencia no les sirven para recategorización ni tampoco para concursos de méritos y oposición, pero sí les sirve para su hoja de vida. Pero para estos procesos legítimos o legales del Ministerio de Educación o de algunas instituciones educativas no les sirve. Tienen que ser de aprobación. Por lo tanto, nuestros certificados son de aprobación. ¿Sí? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, a través de nuestras páginas, de nuestras redes. Mi correo siempre está pues abierto, igual mi teléfono. Yo he recibido un montón de mensajes. Muchísimas gracias también, porque también recibo de mucho agradecimiento y, por supuesto, a veces de críticas también, que yo agradezco de todo corazón infinitamente porque uno aprende. Así que, pues eso, ¿no? Agradecerles muchísimo, que tengan una excelente noche y estaremos hablando el día viernes. Seguiremos y continuaremos con nuestro hermoso curso de planificación. Voy